Seguimos en CN Noticias, lo vamos a recibir ahora a nuestro compañero de trabajo, nuestro colega Juani Citroni, desde Santa Fe. Juani, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Toto? Muy bien, ¿vos? Pero muy bien, bueno, iniciando una semana, ya quedan días para cerrar este mes de julio y ya pensando en un tramo final del 2024, aunque parezca mentira. Aunque parezca mentira, ¿no? Ya estamos promediando la mitad del año, ya pasamos la mitad del año en realidad. Sí. Y donde además, algo que hacemos habitualmente, empezamos un poco ya a hacer un análisis un poco más frío de cómo avanzan las gestiones, ¿no? En el caso de, bueno, de los galvenses, igual que los santafesinos, con cambios de intendencia, de gobierno de la provincia y también de gobierno nacional. Claro, un cambio que se da después, por ejemplo, en la ciudad de Galvez, después de casi 32 años, que cambió de color político. Tal Y cual. ahí es todo un cambio grande que se da en realidad en el funcionamiento mismo del municipio. Obviamente llegan momentos de balance cuando estamos ahí nomás a meses de cumplir un año. Absolutamente. Bueno, los 7 meses ya pasó el periodo inicial, donde uno supone que cada uno de los gobiernos toma posesión de lo que implica estar al mando del Estado, donde ya se anotició de un montón de cuestiones que pudiesen no haber salido a la luz o haberse enterado en la previa a asumir, y empiezan también a verse los nortes de los programas de gobierno, efectivamente, ¿no? Porque muchos llegan en época de campaña y previo a las elecciones con lo que va a ser los programas de gobierno, y uno tiene que empezar a ponerle el ojo fino a ese tipo de cuestiones. En el caso de la provincia, y esto vamos a hablar el día de hoy, Maximiano Puyaro, recordás que sobre el inicio de la gestión marcó siempre muy fuertemente la situación de seguridad, Ujú. obviamente, educación como otro de los ejes centrales, pero en la cuestión seguridad, fundamentalmente, marcó la importancia del trabajo legislativo, una legislatura en la cual tiene una mayoría casi automática y que le ha dado en los primeros meses de gestión varias normas que pidió el gobernador de la provincia. Entre ellos, por ejemplo, la modificación del Código Procesal Penal. Dentro de ese código, que lo hemos analizado ya en varias oportunidades, por ejemplo, se delimitan algunas cuestiones importantes de qué hace la policía, cuál es efectivamente el rol policial, qué pasa con determinadas investigaciones. Estamos hablando de cómo se procede ante la comisión de un delito, es decir, cómo empieza a funcionar el engranaje de la justicia cuando el delito ya se cometió en ese caso. Y la provincia presentó con una, te diría, muy pomposa conferencia de prensa sobre fines de la semana pasada, la primera utilización de la figura del agente revelador en la provincia de Santa Fe en investigaciones. Recordemos que se incluyeron varias figuras, que esto no es que antes no se hacía, sino que se hacía en un marco más oscurantista, si querés, lo vamos a poner en esos términos, que es cuando un policía, por ejemplo, de civil y de manera encubierta, termina realizando algún tipo de acción que después avanza en una investigación. Bueno, ahí están viendo ustedes la noticia que publicó el gobierno de la provincia, ¿no? Microtráfico, se utilizó la figura del agente relevador por primera vez en la historia de la provincia de Santa Fe, habla de sobre todo en la bajada, ¿no? Dice, habla de un procedimiento que contempló tareas de campo, análisis de redes sociales, intervención telefónica, constatación de domicilios, entrega controlada y allanamientos, todo esto en el marco de una investigación por la venta de estupefacientes. Y en esta conferencia de prensa, que estuvo encabezada por el subsecretario de Investigación Criminal de la provincia, que es Marcelo Albornoz, el director de la PDI y la Policía de Investigaciones, que es Natalio Marciani, y el fiscal que estaba a cargo de la investigación, Franco Carbone, dieron detalles de cómo fue el operativo. ¿Qué dijeron? Que bueno, que lograron desbaratar una banda que se dedicaba a la venta de estupefacientes, y que un punto clave, que después terminó en 8 allanamientos y 4 detenciones, fue un policía que fue a comprar la mercadería para constatar que efectivamente la actividad criminal se estaba realizando. Cuando vos vas al expediente judicial te empezás a encontrar con algunos detalles. ¿Qué es lo que hicimos? Por supuesto, fuimos al expediente judicial. ¿Qué pasó en esta causa donde, insisto, la provincia presentó la primera vez que se utiliza la figura del agente revelador? Habló de estudio de campo, de redes sociales, de un análisis criminal de inteligencia muy importante, de 8 allanamientos, 4 detenciones. Pero cuando vas al hilado fino, ¿qué fue lo que sucedió concretamente? Bueno, lo que sucedió fue que se compró marihuana. Se citó una persona que vendía marihuana a través de redes sociales, la flor de marihuana, como se conoce habitualmente, a través de redes sociales. La contactaron a esta persona, concretaron un encuentro, se compró efectivamente la marihuana y a partir de eso se da el resto de los operativos. ¿Cuáles son los resultados de este allanamiento, de estos 8 allanamientos? 3 plantas de marihuana secuestradas. Esto es lo que presentó la provincia la semana pasada. La provincia presentó con el jefe de la PDI,
el jefe de los organismos de investigación criminal, un fiscal, un mega operativo que en realidad no fue tal. Es decir, insisto con los datos, detuvieron a 4 personas, todas ellas sin antecedentes penales, 8 allanamientos en los cuales no secuestraron armas de fuego, no secuestraron balas, no secuestraron o no tienen conexiones con ninguna organización criminal, más allá de que en el medio de la noticia se intentó hacer un poco un juego con alguno de los clanes de venta de droga de Rosario. Bueno, todo parece indicar que esto no era así, que eran 4 muchachos que tenían 3 plantas de marihuana y estaban vendiendo lo que habían cosechado con estas plantas de marihuana. Que por supuesto es ilegal, cabe aclarar esta situación. Pero ojo, hay que entender también el contexto y en el marco en el cual se da esta investigación, donde, insisto, 4 detenidos, 3 plantas de marihuana secuestradas, solamente 3 plantas de marihuana secuestradas, y 4 personas sin ningún tipo de antecedentes penales, no hay arma de fuego, insisto, no hay conexiones con grandes bandas de narcotráfico, bueno, te da la pauta de que la política empieza a requerir algunos resultados, sobre todo cuando en su momento también hablamos de qué implicaba la ley de narcomenudeo, otra de las normas que Puyaro le pidió a la legislatura, que es la adhesión a una ley nacional que desfederaliza el delito de narcomenudeo. ¿Qué pasaba? Ante la justicia federal investigaba a aquellas personas que vendían drogas intentando seguir un hilo conductor para ver de dónde venía la situación. De hoy te ibas a encontrar, por ejemplo, que las personas tenían 3 plantas de marihuana y ese era un expediente que rápidamente terminaba en una tenencia simple prácticamente y que no tenía, bueno, con fines de comercialización, si es que así lo amerita el contexto, porque de hecho el episodio de venta sucedió, pero estamos hablando de una infracción al Código Penal menor en términos relativos. La justicia federal prácticamente no se ocupaba de este tipo de causas porque en realidad intentaban tirar el hilo hacia más arriba, ¿no? Eso es lo que supone, tiene que hacer la ley de narcomenudeo, darle la potestad a la justicia provincial de investigar las causas menores de venta al por menor de droga para que no intervenga la justicia federal en este tipo de casos utilizando recursos que son escasos, dicho sea de paso, de la justicia federal. Lo curioso acá fue que se presentó una noticia de manera muy pomposa, como lo decíamos al inicio, cuando en realidad lo que estaban haciendo el jefe de la Policía de Investigación, el jefe de Investigación Criminal y el fiscal era contar que tuvieron que hacer 8 allanamientos, comprar marihuana para secuestrar 3 plantas y 4 personas detenidas sin antecedentes penales. Ahí tenés algunas situaciones para analizar, como estas que venimos marcando, decir, bueno, ¿cuál es el límite de una investigación vinculada al narcomenudeo? Se desbarató una banda que tenía varios búnkers y puntos de venta de droga en Rosario, porque además todo esto sucedió en Rosario, en la Chicago Argentina, en la meca del narcotráfico, según se presenta en medios nacionales. No, lo que se hizo fue 8 allanamientos para secuestrar 3 plantas de marihuana. Claro, uno pensaba que también podría hacer un allanamiento con resultados que se elimina una cocina, por ejemplo, que fuera algo realmente más trascendente, ¿no? Por ejemplo, o uno también podría pensar que esos mismos recursos pueden estar utilizados para ver qué sucede en gran parte de los más de 25 puertos privados que tiene la hidrovía y sobre todo en esa zona de Rosario, o de qué manera se comercializan los estupefacientes, por ejemplo, en los partidos de fútbol, donde tenés toda una mafia alrededor vinculadas a barras bravas, que no solamente tienen el negocio de la venta de estupefacientes, sino otras cuestiones vinculadas a los clubes. Uno puede hacer caso también a determinadas situaciones que se dan en muchos barrios de distintas ciudades, sobre todo de Rosario, donde el vecino denuncia que venden droga en la esquina de la casa, pero no solamente unos pibes que tienen una planta de marihuana, sino que de vez en cuando se agarran a tiros, que de vez en cuando hay peleas entre bandas, y este tipo de situaciones que uno, insisto, uno supone, no es que está mal la investigación que se hizo, pero uno supone que por lo menos es una investigación como esta, con 3 plantas de marihuana secuestradas y 4 personas sin antecedentes penales que ni siquiera portaban armas y vendían a través de Facebook marihuana, bueno, la presentación tiene que ser acorde a esa situación. No sé si ver una conferencia de prensa con 3 megafuncionarios como el jefe de la Policía de Investigaciones, jefe de Investigación Criminal y un fiscal para contar que efectivamente secuestraron 3 plantas de marihuana, bueno, no deja de ser también una situación, hasta te diría un tanto risueña. Bueno, hay que ver cómo sigue de ahora en más, si este tipo de investigación y este agente revelador tiene a futuro mayor trascendencia y además un resultado positivo más importante. ¿Sabés qué pasa, Toti? ¿Por qué ponemos este caso como ejemplo, como un primer balance, como si querés porque así se presentó? La primera vez que se usa el agente revelador después de tanta discusión con el Código de Procedimiento Penal. Porque lo dijimos en su momento, dijimos atención con esto, prestemos la atención a qué implica la ley de narcomenudeo, a qué implican este tipo de figuras, y es un gran empoderamiento a la policía de la provincia de Santa Fe
porque no vaya a hacer cosas. Dijimos en un momento que empecemos a ver noticias y nos hagan comer noticias que de alguna manera tienen un gran impacto por cómo se titulan o cómo se presentan, y en realidad estamos persiguiendo perejiles en la ciudad narco por excelencia. Bueno, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Hemos en varias oportunidades alertado que este tipo de cuestiones le van a dar pie seguramente a este tipo de comunicaciones por parte del gobierno, que quiere mostrar operativos y quiere mostrar que es un gobierno que está en la materia, pero mientras tanto, mientras agarramos a los 3 pibes con las 3 plantas de marihuana, sin antecedentes penales, después de 8 allanamientos, casi se nos pasa por adelante un cargamento de más de 4.000 kilos de cocaína, el más grande de la historia, que venía de Paraguay. ¿Y por dónde tenía que pasar? Iba a atravesar toda la provincia de Santa Fe. Mientras tanto, las discusiones políticas de qué pasa con el manejo de la hidrovía prácticamente no se dan, aparece algún funcionario diciendo, y para mí tiene que estar en manos privadas, y para mí la provincia de Santa Fe tiene que tener injerencia, entre otras cuestiones, ¿no? ¿Y eso cuándo se va a resolver, el manejo de la Bueno, hidrovía? eso tendría que estar resuelto. Sí. Hay una licitación que quedó pendiente del gobierno pasado para ver quién quedaba con el manejo de la hidrovía, pero estamos hablando de la autopista más importante que tiene todo Sudamérica y la puerta al mundo. Nosotros también lo hemos contado en varias oportunidades de cómo cargamentos que salieron, por ejemplo, de San Lorenzo, terminan en Australia, donde el kilo de cocaína hoy es el más cotizado del mundo, y atraviesan absolutamente toda la provincia de Santa Fe. Pasan por los puertos privados, pasan por los puertos públicos de Santa Fe, llegan al Río de la Plata y ahí tienen la puerta al mundo. Digo, es algo que en una Santa Fe con los índices de violencia como tiene Santa Fe, que hoy el gobierno está presentando que han bajado en el último periodo, bueno, no deja de ser el elefante violeta que se le pasa al Estado por delante, mientras nos preocupamos por crear este tipo de noticias después de 8 allanamientos, decir que secuestramos 3 plantas de marihuana, gente sin antecedentes, sin ningún tipo de arma de fuego. Bueno, no deja de por lo menos tener hasta, insisto, un costado risueño, ¿no? Mientras tanto suceden todas estas otras cosas. Juani, muchísimas gracias. Nos encontramos el jueves. Un gran abrazo, Toto, nos vemos el jueves. Otro para vos.